Una tarde de noviembre de 1971, un hombre elegante subió a un avión con un maletín. Lo que parecía un viaje común se convirtió en uno de los crímenes más audaces de la historia de la aviación. Amenazó con una bomba, exigió un rescate de $200,000 y desafió al FBI con una calma casi inhumana. Y cuando todo parecía bajo control, abrió la compuerta trasera del avión y saltó hacia la oscuridad. Su acto cambió para siempre la seguridad en los aeropuertos. Tras su secuestro, los aeropuertos instalaron detectores de metales, revisaron el equipaje, exigieron identificación para abordar y prohibieron comprar boletos en efectivo sin verificación. Cada detalle de seguridad que hoy damos por sentado nació de la huella que dejó D.B. Cooper, millones de dólares, pistas misteriosas y un salto al vacío que se convirtió en leyenda. Esta es la historia completa del caso de D.B. Cooper. The guy doesn't really suspect that's his real name, but criminals often choose an alias that's very close to their real name. So they run this idea by the Portland police, and as luck would have it, they know of a petty criminal who goes by D.B. Cooper. La historia comienza una tarde del 24 de noviembre de 1971, un día antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Un hombre elegante, traje oscuro, gafas de sol y un maletín llega al mostrador de Northwest Airlines, compra un pasaje de ida en efectivo, se identifica como Dan Cooper, aborda un Boeing 727, vuelo número 35, desde Portland con destino a Seattle, Washington. A simple vista parece un empresario cualquiera. Se dirige a la parte trasera, donde se encontraba su asiento, 18C. Después del despegue, se acerca al auxiliar de vuelo Florence Schaffner y le entrega una nota. Ella, sentada cerca, cree que es un número de teléfono. Sin leerla, la guarda en su bolsillo, algo común en esos tiempos cuando los hombres coqueteaban en los vuelos. Cooper vuelve con voz suave y firme. «Señorita, mejor lea lo que está en esa nota, porque tengo una bomba en mi maletín». La joven, impactada, lee en voz baja. El papel dice que hay una bomba en el maletín y que la usaría si fuera necesario. Exige que se siente junto a él. Pide $200,000 en billetes sin marcar y 2 juegos de paracaídas, 2 paracaídas principales y 2 de emergencia. La nota detalla con precisión cómo deben hacerse las entregas. Advierte que, si no se cumplen sus demandas, al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Seattle, el avión estallará. El piloto, William Scott, es informado. There's a man, he's sitting in the back, and he has a bomb. Se comunica con el control de tráfico aéreo de Seattle. Desde allí se contacta a la policía y al FBI. La aerolínea convoca a su presidente, quien ordena al piloto que colabore con el secuestrador. El piloto pide a Schaffner que regrese a la parte trasera y confirme si la bomba es real. Cooper, consciente de la sospecha, abre su maletín lo justo para que ella pueda mirar dentro. En su interior hay cilindros rojos, cables y una batería de gran tamaño. La evidencia es concluyente. La amenaza es real. En ese silencio tenso, entre miradas y respiraciones contenidas, Cooper marca el inicio de un plan que nadie aún comprende del todo. Ahí mismo deja claras sus condiciones y exige que todo se cumpla. Mientras las autoridades organizaban la entrega del dinero, el avión sobrevolaba Puget Sound, un estrecho marítimo cerca de Seattle. Los agentes del FBI siguieron la instrucción de usar solo billetes sin marcar, pero seleccionaron billetes impresos en 1969, con números de serie iniciados con la letra L, emitidos por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco.
Cada billete fue fotografiado y registrado para rastrear el dinero. Sin embargo, como veremos más adelante, este plan no funcionó. En cuanto a los paracaídas, Cooper exigía paracaídas civiles con apertura manual, no militares. La policía encontró varios ejemplares en una escuela local de paracaidismo, cumpliendo con sus demandas. Mientras tanto, Cooper permanecía en el avión con calma, disfrutando un cóctel de bourbon con soda y limón, intentando incluso pagar con un billete de $1. La auxiliar Tina Mucklow, quien pasó mucho tiempo con él dentro del avión, lo describió como una persona agradable y considerada, que incluso pidió comida para todos los rehenes después del aterrizaje. A las 5:24 de la tarde, el control del aeropuerto informó al piloto que las demandas de Cooper habían sido cumplidas. Cooper ordenó el aterrizaje, pero después indicó que llevaran la aeronave a una sección remota de la pista y apagaran las luces de la cabina para evitar francotiradores. Cooper pidió que una sola persona entregara los $200,000 y los paracaídas. El empleado designado se acercó al avión y realizó la entrega al auxiliar de vuelo a través de la escalera trasera. Minutos después, Cooper liberó a 36 personas, incluida Florence Schaffner, quien había recibido la nota de la bomba. Sin embargo, retuvo al piloto Scott, al auxiliar de vuelo Mucklow, al primer oficial Bob Rataska y al ingeniero de vuelo Anderson. Los agentes del FBI desconocían sus intenciones y las 4 paracaídas exigidas generaron especulaciones sobre si Cooper tenía un cómplice o planeaba saltar con alguien más. Mientras recargaban los tanques de combustible, una misteriosa bolsa de vapor surgió del camión abastecedor, retrasando el proceso. Cooper sospechó que las autoridades tramaban algo en su contra. 15 minutos después, su tono cambió. Habló fuerte y firme, advirtiendo que estallaría la bomba si algo fallaba. Tras una inspección detallada del dinero y los paracaídas, Cooper ordenó al piloto despegar nuevamente, esta vez rumbo a Ciudad de México. Especificó velocidad baja, alrededor de 320 km por hora y altitud de 3.000 pies, mucho menor que la mínima de 7.600 pies para ese tipo de avión. Después de escuchar las exigencias de Cooper, el primer oficial Ratak le explicó que un Boeing 727 comercial solo podía volar a una velocidad mínima de 160 km por hora. Debido a esto y a las malas condiciones climáticas, Cooper y la tripulación discutieron posibles rutas y destinos. Finalmente, acordaron dirigirse hacia Reno, en Nevada. Tras el despegue, Cooper le pidió a Mucklow, la auxiliar de vuelo que había estado sentada junto a él, que regresara a la cabina del piloto. Todos los tripulantes debían permanecer allí. Cooper quería estar solo, provocando angustia en Mucklow. Antes de cruzar las cortinas que separaban la primera clase de la económica, la auxiliar vio a Cooper atándose algo a la cintura. Minutos después, todas las alarmas de la cabina se activaron. Por un momento, se temió que la bomba hubiera sido detonada, pero las luces intermitentes indicaron que Cooper intentaba abrir la puerta trasera del avión. En ese momento, se produjo un cambio brusco en la cabina. Cooper había abierto la puerta. El piloto Scott, asustado, preguntó por el interfono si podía hacer algo por él. Cooper respondió que no y segundos después saltó del avión, iniciando una de las búsquedas más grandes en la historia del FBI. Cuando el avión aterrizó de manera forzosa debido a la puerta trasera abierta en el aeropuerto de Reno, la pista fue rodeada rápidamente por el FBI y la policía local. Los agentes abordaron el avión en busca de evidencia y encontraron varias huellas dactilares, una corbata con un alfiler de madreperla, 2 de los 4 paracaídas y 8 colillas de cigarrillo. No había rastro de Cooper, ni del maletín, ni de las bolsas de dinero. Las personas que habían interactuado con Cooper a bordo fueron interrogadas para crear un retrato hablado. La mayoría coincidió: hombre de aproximadamente 1,78 metros, unos 35 a 40 años, traje negro,
maletín y gafas oscuras. Sin embargo, los retratos variaban ligeramente, algunos con lentes, otros sin, y los contornos del rostro cambiaban según la percepción de los testigos. El FBI inició búsquedas y especulaciones. Creían que Cooper había saltado alrededor de las 8:13 de la noche, minutos después de abrir la puerta trasera en la parte sureste del estado de Washington. Sin embargo, en ese momento, una tormenta y la nubosidad impedían ver el suelo, haciendo imposible confirmar el punto exacto de su caída. Los aviones C-106 que seguían al avión no detectaron el salto. Inicialmente se pensó que Cooper había caído cerca de una ciudad llamada Ariel. A finales de 1971 y principios de 1972 se realizaron búsquedas aéreas y terrestres en un área de 73 kilómetros cuadrados, donde se creía que podría haber aterrizado. A pesar de los esfuerzos, no se encontró rastro ni de Cooper ni de sus paracaídas. La velocidad del avión, la altitud y la incertidumbre del salto dificultaron determinar el punto exacto del aterrizaje. Además, el tipo de paracaídas que utilizó no permitía dirigir la caída. El viento dictaba la trayectoria. Por todas estas razones, el FBI nunca pudo localizar a Dan Cooper. El FBI estaba seguro de que Cooper no sabía exactamente dónde aterrizaría, por lo que descartaron cualquier posibilidad de un cómplice en tierra que lo ayudara a escapar. Desde ese momento, comenzaron a trabajar junto a la policía local de los condados de Clark y Cowlitz, realizando búsquedas a pie en helicópteros y patrullajes en el lago Merwin y el lago Yale, utilizando botes y otros recursos. Sin embargo, con el paso del tiempo, no encontraron ninguna pista sobre Cooper, lo que generó dudas sobre si realmente había aterrizado en esa área o si había sobrevivido al salto. There's also a private salvage company that searched Lake Merwin with a submarine looking for evidence of Cooper at the bottom of the lake. They don't find anything. De los 10,000 billetes entregados a Cooper, difundiendo sus números de serie entre bancos, compañías financieras, agencias policiales y hasta en varios países, junto con la descripción del secuestrador, durante los meses siguientes surgieron varios sospechosos. A finales de 1971, un asesino en masa llamado John List fue considerado, ya que 15 días después de asesinar a su familia en Nueva Jersey, ocurrió el secuestro del avión. Su edad, rasgos físicos y complexión coincidían parcialmente con la descripción de Cooper, pero no había pruebas suficientes para acusarlo. Otro caso que llamó la atención fue el de Richard McCoy. Por el tipo de crimen y sus rasgos físicos, muchos creyeron que él era el verdadero Dan Cooper. El 7 de abril de 1972, McCoy, usando el alias de James Johnson, abordó un Boeing 727 de United Airlines en Denver. Después del despegue, entregó a un asistente de vuelo un sobre con la misma amenaza: "Tengo una bomba en mi maletín". Exigió 4 paracaídas y $500,000 y ordenó aterrizar en San Francisco para reabastecer combustible. Luego, saltó en paracaídas sobre Utah. A diferencia de Cooper, McCoy fue capturado 2 días después con armas y un mensaje escrito a mano encontrado dentro del avión. McCoy era casado, tenía 2 hijos, trabajaba como maestro en la escuela dominical y estudiaba ciencias policiales. Además, era veterano de Vietnam, piloto experimentado y paracaidista avanzado. Su retrato hablado coincidía con la descripción de Cooper, pero las huellas dactilares descartaron completamente que fuera el secuestrador original. McCoy fue condenado a 45 años de prisión por el secuestro y años después murió en Virginia durante un intercambio de disparos con la policía. En los primeros años tras el secuestro, se generaron muchas especulaciones. Algunos expertos aseguraban que Cooper no tenía experiencia como paracaidista y que saltar en plena tormenta era suicida.
Otros creían que había burlado a las autoridades y que, tras aterrizar, se había ido a México desapareciendo sin dejar rastro. Las especulaciones sobre Cooper continuaron y hasta hoy siguen resonando. A finales de 1978, un cazador en una de las áreas donde se pensaba que Cooper había aterrizado encontró un letrero con instrucciones para abrir la puerta trasera de un Boeing 727. Tras analizarlo, se confirmó que pertenecía al avión secuestrado por Cooper. 2 años después, el 10 de febrero de 1980, Brian Ingram, un niño de 8 años, encontró $800 en billetes de 20, semidestruidos, en las orillas del río Columbia, cerca de Vancouver, Washington, uno de los lugares donde se creía que Cooper podría haber aterrizado. El hallazgo despertó rápidamente el interés del FBI, que verificó los números de serie de los billetes y confirmó que formaban parte del rescate entregado a Cooper 9 años antes. Este descubrimiento generó nuevas teorías. Algunos expertos aseguraban que Cooper había quedado herido tras el salto y tuvo que abandonar parte del dinero para continuar avanzando. Otros creían que había caído al río y perdido la vida, y que el agua había arrastrado el dinero hasta la orilla. Incluso hubo testimonios de personas que afirmaban haber visto a un individuo extraño merodeando por la zona días antes del hallazgo, lo que llevó a especular que Cooper podría haber dejado el dinero a propósito para despistar a las autoridades. En julio de 2000, Joe Weaver, esposa de D.B. Cooper, según algunas teorías, relató que comenzó a sospechar de su esposo tras una pesadilla en la que él hablaba sobre el secuestro. Recordó que Dwayne Weaver había sufrido una lesión en la rodilla, posiblemente provocada al saltar de un avión, y que en 1979 habían visitado el río Columbia, donde años después Brian Ingram encontró el dinero. Joe aseguró que su esposo solía caminar solo por las orillas del río, reforzando la sospecha de que él podría haber sido Cooper. Tras años de investigación infructuosa, el caso quedó enfriado y las autoridades priorizaron otros asuntos. No fue hasta el 29 de octubre de 2007 que el FBI retomó la investigación, esta vez enfocándose en Kenneth Christensen, ex paracaidista militar y trabajador de aerolínea. Christensen vivía cerca del área del secuestro, bebía bourbon, fumaba los mismos cigarrillos que Cooper y tenía rasgos faciales similares al retrato hablado. Además, un año después del secuestro, había comprado una propiedad en efectivo, lo que generó sospechas sobre su posible implicación. Sin embargo, el FBI descartó a Christensen. Su complexión, altura, peso y color de ojos no coincidían con la descripción de los pasajeros del vuelo 305. Pese a las similitudes, Christensen no era considerado el verdadero D.B. Cooper y la búsqueda continuó sin certezas, lo que generó polémica y nuevas especulaciones. Algunos expertos y paracaidistas profesionales aseguraban que Cooper no se dio cuenta de que el paracaídas no era funcional, mientras que otros opinaban que sí lo sabía y simplemente lo utilizó para asegurar el dinero. El 4 de agosto de 2008, el FBI comenzó a investigar a William Gossett, considerado el último sospechoso. Gossett supuestamente había presumido ante sus hijos que había secuestrado el avión y les mostró unas llaves de una caja de seguridad donde aseguraba tener el dinero. También afirmó a amigos que él era el verdadero D.B. Cooper. Sus hijos creían firmemente que su padre era Cooper, pero el FBI descartó cualquier posibilidad. No había pruebas que lo relacionaran con el secuestro y todo parecía un intento de adjudicarse fama. Con el paso de los años, surgieron más hipótesis sobre cómo Cooper desapareció, aunque nadie sabe con certeza si sobrevivió o murió
o se fue a algún lugar como México o Europa. Lo que sí se sabe es que el 12 de julio de 2016, el FBI cerró oficialmente el caso, priorizando crímenes más urgentes. Personalmente, considero que debió haberse hecho años atrás. El secuestro de D.B. Cooper marcó un antes y un después en la seguridad aérea. Tras su crimen, se implementaron detectores de metales, revisión de equipaje, control de boletos en efectivo y verificación de identificación antes de abordar. Entre 1970 y 1980 ocurrieron otros secuestros, pero el caso de Cooper fue el que tomó referencia, pues fue la única persona que el FBI nunca pudo localizar. También se realizaron cambios en los Boeing 727. Se creó lo que se conoce como la Cooper Band, un mecanismo que evita que la escalera trasera pueda abrirse desde el interior, precisamente para que ningún imitador pueda repetir su hazaña. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te interesan historias donde lo imposible se vuelve real, no te puedes perder nuestro caso anterior, Dan Saunders, el hombre que robó al cajero. Una historia tan increíble que parece sacada de una película, pero fue totalmente real.